Estamos estudiando el mensaje titulado La enseñanza bíblica beneficia al ser humano. Y hoy continúo con la tercera parte de las 4 cosas para las cuales Dios ordenó reunir al pueblo, basado en Deuteronomio capítulo 31, verso 12, que dice: harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. En los videos pasados enseñé la importancia de oír y aprender. Hoy enseñaré la importancia de temer a Dios. Dios quiere que todos seamos temerosos a Él. El texto dice: y teman a Jehová vuestro Dios. El temor a Dios implica 2 cosas. Por una parte, implica miedo. Esto fue lo que sintió Adán en el huerto del Edén cuando Dios lo llamó a cuentas. Génesis capítulo 3, verso 10 dice: y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Si Adán hubiera sentido el temor reverente, no habría pecado. Pero una vez pecó, sintió un miedo atormentador que lo hizo fracasar una vez más, tratando de esconderse de la presencia de Dios. Este miedo fue producido por la desobediencia al saber que Dios podía disciplinarlo e incluso quitarle la vida. Y es que en últimas, este miedo sería bueno si nos sirviera para abstenernos de pecar. Pues si no se respeta a Dios por temor reverente, debería respetarse por miedo a las consecuencias. Este temor es como el freno de seguridad o de mano en un vehículo que, aunque no es para frenar sino de parqueo, se puede usar en una emergencia en caso tal que los demás frenos no funcionen. Por otra parte, el temor implica respeto o reverencia. Este temor fue el que sintió Noé cuando construyó el arca. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este temor mueve a la obediencia y sometimiento a Dios, aun cuando las cosas no parezcan fáciles o puedan ser motivos de críticas, burlas y hasta insultos. Entonces, el temor que produce miedo a Dios es el resultado del pecado, y el temor que produce reverencia es el resultado de respetar y obedecer a Dios. Quisiera preguntarle lo siguiente: ¿es usted temeroso de Dios o vive asustado con Él? Ahora voy a darle 4 razones de por qué es bueno y necesario temer a Dios. La primera de ellas: el temor a Dios da sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso dice Proverbios capítulo 9, verso 10. Por falta de temor hay falta de sabiduría, y por tal razón muchas personas se equivocan al tomar decisiones. Que usted, querido oyente, no sea uno de ellos. Segundo, el temor a Dios da larga vida. Proverbios 10:27 dice así: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Muchos se quejan de la situación actual y viven asustados con la muerte,
No hay paz en su corazón ni disfrutan lo que Dios les da, porque todo lo que les rodea les produce miedo. Yo sé que usted, apreciado oyente, desea vivir muchos años. Entonces comience a ser temeroso de Dios en vez de vivir asustado. Y le aseguro que vivirá y disfrutará de una larga y mejor vida. Tercero, el temor a Dios aparta del mal. Proverbios capítulo 16, verso 6, dice de la siguiente manera. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Observe que el texto nos enseña que necesitamos el temor de Dios para apartarnos del pecado. Por eso el mundo hoy está desenfrenado en la maldad, porque se perdió el temor de Dios. ¿Cuántas veces usted, amado oyente, ha pecado por falta de temor a Dios? Si usted tiene temor de Dios, no se sentirá bien haciendo lo malo. Y cuando usted tenga una inclinación a pecar, ese temor lo llevará a darse cuenta que eso no le agrada a Dios. Cuarto, el temor a Dios produce obediencia. Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Se nos ha ordenado o enseñado servir a Dios a través de la obediencia a las autoridades, y debe hacerse con sencillez y temor. Pero muchas veces nos cuesta hacerlo por falta de temor a Dios. ¿Qué tanta obediencia tiene usted a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces ha refutado la autoridad de Dios o la impuesta por Él en lugar de obedecerla? Pero si usted es temeroso de Dios, obedecerá sin reparos su palabra. Entonces su obediencia o desobediencia es el resultado de temer o no a Dios. Deseo que esta enseñanza llegue a lo profundo de su corazón y haga los cambios necesarios en su vida, siendo siempre temeroso de Dios. Un abrazo.